Dios los continúe bendiciendo a todos. En segundo, tercer y cuarto y quinto libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, hay un montón de fórmulas, podríamos llamarle incluso recetas. Hay recetas como había para un pan que se ponía allí arriba al lado del candelabro en una mesa específica, y Moisés se preocupó de dejarle la receta al pueblo de Israel. Había recibido instrucciones de Dios de cómo debían ser hechas esas cosas, y les dejó las proporciones y les dejó la receta. Y así hay un montón de cosas en cuanto a la vestidura de los sacerdotes, etcétera. Les dio un montón de instrucciones, pero hay una cosa que no dio la receta, sino que la mostró por medio de la práctica, y fue una vida de oración y de mansedumbre. ¿A qué punto? A que dice la propia palabra de Dios, dice, y Moisés era un varón manso como no hay otro, dice la palabra de Dios. En nuestro español de acá del Río de la Plata no es muy común. Nosotros decimos, bueno, nos enojamos, ¿no? Pero ya más para el lado de Centroamérica hablan de ponerse bravo. Y sin duda, si alguien habla mal de nosotros, aunque tenga razón, nosotros nos ponemos bravos, no nos gusta. Y Moisés da un ejemplo. Moisés vive una vida bastante complicada. Nace en un momento señalado por Dios, porque Dios es el que establece el tiempo y el lugar, los límites de nuestra habitación, como dice la palabra, para que nosotros nazcamos y para que la palabra del Señor llegue a nosotros. Y nace en un momento complicado, una época donde el pueblo de Israel estaba en esclavitud y a punto de ser liberado. Y ni siquiera es criado como habitualmente se haría en una familia, sino que es criado como hijo de otra persona, hijo de la hija de Faraón, dice la palabra, y aunque era su madre la que lo tuvo como nodriza, no le podía decir mamá. Una vida bastante complicada. Y dentro de todo, en distintas circunstancias, cuando hablaban mal de él, Moisés cómo encaraba las cosas en medio de la oración y del perdón. Sus propios hermanos, en un cierto momento, dice la palabra, Aarón y María murmuraron contra Moisés a causa de la mujer que había tomado. Sabe que Moisés se había propuesto constituirse un libertador para el pueblo de Israel que estaba esclavo. Lo hizo a su manera, peleando, aún matando a una persona, y terminó siendo un proscripto. Tuvo que huir y se fue a vivir al desierto de Madián y se olvidó de sus aspiraciones de ser un libertador. Y realmente Dios lo había elegido para ser libertador, pero las cosas Dios las quiere hechas a su manera y a su tiempo. Y cuando llegó el tiempo de Dios, un día cualquiera estaba en medio del trabajo, su trabajo era apacentar ovejas. Dios le habla a través de la zarza, como nosotros sabemos, y ahí sí lo envía. Moisés en sí mismo se ve y dice, yo no estoy capacitado para libertar al pueblo, no tengo facilidad de palabra, soy torpe de lengua, ¿cómo voy a ir yo? Pero Dios promete su presencia y dice, no me mandes si tu presencia no ha de ir conmigo. Y de ahí en adelante, hermano, Moisés vive una vida de comunión con Dios. Como decía recién, sus propios hermanos blasfeman contra él, hablan contra él, y Moisés que dice, bueno, Dios lo convoca a los tres, vengan al tabernáculo, y dice, ahora salga
Aarón y María y los hiere con lepra. Moisés intercede y dice, Señor, te ruego que quites esta afrenta de Israel. Y ahí habla acerca de su mansedumbre. Saca al pueblo, hermano, y en cuántas ocasiones se rebelaron queriendo ocupar el lugar para el cual Dios lo había llamado. La rebelión de Coré es una. Y acá también los propios hermanos dicen, ¿acaso Dios no ha hablado también a través nuestro? Y Dios había hablado, ¿sí? Recuerda cuando cruzan el Mar Rojo allí, Dios les trae liberación sobre los egipcios que los perseguían. Y nosotros cantamos esa canción, cantaré al Señor por siempre, su diestra todo poder nos ha librado, papá. Cántico de María. Dios, hermanos, la toca con su espíritu y le muestra cómo había sido una intervención sobrenatural de Dios la que lo había permitido liberar. Y por eso se consideraban a sí mismos líderes con la capacidad de poder cuestionar y juzgar a otro. Y Moisés, oración. La respuesta de Moisés siempre era la oración. En medio del enojo de los demás, en medio de la queja al pueblo, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Teníamos de todo para comer, comíamos a balde, cebolla y pan y no sé cuántas cosas, y nos ha traído este desierto, no tenemos agua, no tenemos pan, no tenemos carne. Y Dios, hermanos, que es un Dios todopoderoso, abre las ventanas de los cielos y le da pan del cielo, le da maná. Les envía codornices para que se sacien comiendo de carne. Habla la peña en Horeb y brotan aguas de la peña de Horeb. Hermano, Dios proveía, pero la respuesta de Moisés a cada desafío siempre fue la oración. Dice la palabra de Dios, subió al monte Moisés y habló con Dios 40 días. Cuando yo he visto a lo largo de los años personas nuevas que se acercan, y he escuchado sobre todo a la hermana Gladys acá que les dice, bueno, vos tenés que orar. Y la gente dice, yo no sé orar. Y la hermana le ha dicho, dice, orar es hablar con Dios, tenés que hablar con Dios. Moisés cuando hablaba con Dios, Moisés estaba en oración. Solamente en esos primeros libros de la Biblia hay más de 500 menciones de que Moisés oró. Moisés era un hombre de oración. Y no solo 500, porque me quedo corto, le puedo decir que había, si no me fallan las matemáticas, más de 14.000 veces en la que Moisés oró. ¿Por qué le digo las matemáticas? Porque se constituyó allí, conforme Dios le había mostrado, el santuario afuera del campamento, y cada día Moisés se levantaba de mañana, iba al tabernáculo, y si todo el pueblo salía a las puertas de su tienda a ver, porque pasaba algo sobrenatural. Aquella columna de nube que los estaba guiando durante el día, descendía sobre el tabernáculo y allí podía tener un diálogo con Dios. Y de nuevo vuelvo a decir, como lo introduje a través de la oración inicial, un diálogo. Un diálogo es, hermano, cuando le damos la oportunidad de que Dios también esté hablando. Porque si hacemos un monólogo, si hacemos una oración, como decía la hermana Ana acá, dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. No nos mandó a hacer vanas repeticiones. Es una oración que enseñó Jesús, sí, que enseñaba a través de la oración de que había venido a manifestar al Dios eterno como Padre de cada uno de sus escogidos. Ahora, ¿se acuerda que yo, la reunión pasada, le mencioné en ese pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, que Pedro, no entendiendo todas las cosas, cuando Jesús quiso lavar los pies, se resistió, y hasta que Jesús le dijo, es necesario que hagas esto para tener parte conmigo. Y entonces Jesús le dice, lo que yo hago ahora, no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. Hay cosas, hermano, que nosotros atravesamos, cosas que podemos incluso ver en la palabra de Dios y en el momento que la leemos, no entenderla. ¿Sabe que tengo una memoria, por lo menos para la Biblia, prácticamente que fotográfica? Me acuerdo de pasajes y de cosas así con una nitidez total. Y hay un pasaje que siempre me quedó en la mente porque
no lo alcanzaba a entender de todo, donde es el propio Moisés, que era varón profeta, que dice, el Señor os levantará un profeta como yo. A él oíd o a él oiréis, depende de la versión en la que usted lo lea. Siempre me quedó dando vuelta este pasaje y yo dije, ¿acaso es una presunción de Moisés de compararse a sí mismo con el Salvador? No pudiendo entenderlo. Y sabe que esta semana, estudiando la palabra, vi que dos personas llenas del Espíritu Santo, cuando en ese primer amor, cuando recién había venido el derramamiento del Espíritu Santo, empiezan a ver primeros frutos, empiezan a ver primicias allá entre los hermanos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para y empezó a comprender un montón de cosas de escritura que desde niño sabía, seguramente hasta de memoria, pero que no la había entendido y dice, ahora comprendo esta palabra y esta otra y esta otra. Y otro hombre elegido por Dios, que fue Esteban, también vuelve a hacer referencia a esto. Si usted estudia, hermano, en Hechos de los Apóstoles, cuando la curación del cojo en el pórtico de Salomón, allí el apóstol Pedro dice, haciendo toda una reseña de la obra poderosa que Dios había hecho, dice, esto acá se logra no por mérito, no por sabiduría, no por poder propio, sino que todo esto procede del autor de la vida que vino, se manifestó, vivió en medio nuestro, ofrendó su vida, resucitó y está a la diestra del Padre. Y Esteban, cuando hace un recuento, estaba siendo juzgado previo a su ejecución y hace una reseña, y dentro de esa reseña vuelve a mencionar el mismo pasaje que Pedro en el pórtico de Salomón trajo, referido a ese anuncio que Jesús había dado. El pasaje está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y viene entonces Esteban haciendo todo este análisis de cómo Dios paulatinamente había ido manifestando su plan. Y le invito a leer a partir del verso 34, Hechos 7, 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Esto es lo que Dios lo llama y le habla a Moisés allí a través de la zarza. A este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios, señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo, en el desierto, por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. Atienda porque este es el pasaje que yo le decía, que está en Deuteronomio 18:15. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Esta palabra, hermano, es la que yo le decía que la recordaba de memoria, pero igual que Pedro, cuando viene el Espíritu Santo allí, empieza a entender cosas de la Escritura que conocía la letra, pero no había alcanzado a entender su significado hasta que llegó el tiempo de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo y pudo entender estas cosas. Y es Pedro lleno del Espíritu Santo que menciona este pasaje de Moisés. Es Esteban nuevamente acá que vuelve a mencionar esta cita de Moisés. Y eso que yo no entendía acerca de esa afirmación que hace Moisés en su momento, la tenemos explicada acá.
al principio del versículo 35. Dice, a este Moisés a quien habían rechazado. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasaba allí en el pórtico de Salomón con aquel cojo que había sido curado? La gente estaba, dice, ¿quiénes son estos? Estaban atónitos por un lado, pero por otro lado cuestionando la obra que se había hecho de sanidad sobre un hombre. Esteban no estaba predicando en una sinagoga de amigos, no escuchaba amén mientras decía estas cosas, estaba presentando su defensa ante gente que rechazaba a Jesucristo como el Salvador, igual que hizo por 40 años el pueblo de Israel, Coré y infinidad de hermanos. Al principio, incluso cuando intentó librarlo y defendió a un israelita que peleaba contra otro israelita, dice, ¿acaso tú me vas a matar también como mataste a aquel egipcio? Moisés, varón rechazado, dice, Dios va a levantar un profeta como yo, a él oiréis. Y acá, hermano, viene la parte interesante, que la despeja el propio Jesús cuando dice, recuerde, Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, era pastor de ovejas. Y valiéndose de esa analogía, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que cuando Moisés proféticamente trae esta palabra, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo, el que es mi oveja me va a oír. No todas son ovejas. Dentro de los que estaban allá, sin duda le quedó grabado, estaba Saulo de Tarso. Él consintió, dice, ¿quién vota para matar a Esteban? Él levantó la mano. Y mientras los demás lo apedreaban, no tiró la piedra, pero les cuidó la ropa. El propio Pablo trae su propia narración de los hechos tal cual acontecieron. Así que, hermano, no se trata de que la palabra tal vez haya cabida en el momento que uno la está diciendo. Saulo no se convirtió en aquel momento mientras Esteban traía esta defensa, pero sí estaba mostrando que había por lo menos dos atributos en los cuales se asemejaba el ministerio de Moisés con el ministerio de Cristo. Primero, como dice acá al principio del verso 35, el haber sido rechazado. ¿Y quiénes lo oyeron? Los que eran ovejas de Dios. Y lo segundo fue su vida de intercesión. El pueblo se portaba mal, el pueblo se rebelaba, el pueblo blasfemaba. ¿Y qué hacía Moisés? Iba y en oración le decía, Señor, te pido que castigues a este pueblo que es rebelde. Señor, en tu misericordia, perdónalos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del ministerio del sumo sacerdocio eterno que tiene Jesucristo? Dice, tenemos un abogado delante del Padre, igual que hacía Moisés, intercediendo por nosotros. Señor, perdónalo. Señor, perdónalo. Hermano, otro atributo que lo hace semejante. Así que, si bien podemos percibir, estudiando la carta de Santiago, que no estaba tan avanzado en el conocimiento, no había alcanzado un conocimiento tan profundo como el que Dios le había revelado al apóstol Pablo, nos deja una palabra interesante que se hace eco de lo que Moisés no enseñó con la receta. Hay veces que uno le puede dar a alguien la receta y dice, bueno, esto se hace así, le da la receta del pan. Pero es interesante, yo probé de hacerlo una vez el pan ese, ¿no? Y es muy difícil de que ligue porque es mucho aceite con harina. Y a veces es más fácil si alguien que es experto en determinada manera nos muestra. Moisés no nos enseñó a orar. Moisés nos demostró viviendo una vida de oración y viviendo una vida de oración en medio de diferentes situaciones, porque es fácil venir y orar para decir, Señor, te doy gracias por los alimentos. Señor, te doy gracias porque damos gracias por lo que ya tenemos. Pero Moisés, hermano, daba gracias por lo que aún no tenía. ¿Por qué? Porque confiaba en que la mano de Dios lo iba a acompañar. Moisés intercedía por el que estaba en rebelión. Moisés intercedía por el que se estaba portando mal, viviendo una vida de oración. Y lo que quería rescatar de Santiago para terminar es solo un versículo, 5:13 de Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuál es la fórmula? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Cuántas veces vemos, hermanos, sobre todo en estas fiestas de fin de año, gente que
que entra allí, quiere manifestar su alegría y arrancan en un desenfreno total, igual a romper cosas, a tirar cosas. No, hermano, no es la manera en que un hijo de Dios se manifiesta. Un hijo de Dios, hermano, en medio de la adversidad, no va a reprocharle a Dios, no ora en contra del hermano. Hermano, pide en oración, ¿para qué? Para poder ver las cosas de la misma manera que Dios las ve. Y si está feliz, hermano, ¿qué es lo que hace si está feliz? Canta alabanza. ¿Tá? Así que esto es importante. Yo el otro día había estado subiendo porque sigo haciendo un trabajo detrás de bambalinas, como se dice habitualmente. Hoy hay más de 42.000 seguidores, lo cual hace que se sube una predicación, porque vamos a hablar las cosas bien. El otro día se pasó al grupo la predicación y al otro día yo miré y ¿sabe cuántas visualizaciones había? 4. Quiere decir, hermano, que hay mucha gente diciendo amén. Podemos decir amén acá. Si el hermano ore, amén, amén, pero en el momento de la oración no oramos. En el momento de la adversidad no oramos. En el momento de la alegría no alabamos. Bueno, cada uno haciendo un trabajo, lo que hace Tien, por ejemplo, de editar los videos y todo, yo no sé hacerlo. Hace la parte subtitulada, hace un montón de cosas, bueno, yo hago otra parte. Hoy la última predicación, que lo miré hoy, tenía más de 30 me gusta de gente que lo escuchó de principio a final. Había 300 y pico de visualizaciones de esa predicación, que aparte sigue ahí, son 300 hoy, pero seguramente la semana que viene sean 350, el volumen depende un poco de la audiencia, etc. No viene al caso mencionarla, pero lo que voy es que yo a veces estoy allí en el trabajo y cuando voy a subir una alabanza o lo que sea, se escucha allí 10 segundos mientras estoy poniéndole las etiquetas para que la gente pueda encontrar lo que está buscando: oración, aflicción, salvación, vida eterna, gracia, diferentes etiquetas que hacen que en ciertos criterios de búsqueda pueda aparecer un mensaje que pueda transformar la vida de la persona que está buscando sin hallar y que por allá pueda encontrarse, porque, hermano, Dios, habiendo hablado en muchas maneras, dice a los padres, ahora nos ha hablado por su Hijo. Dios sigue hablando de muchas maneras, habla como mostró allí la evangelista Ana, allí en la Plaza Miserere en Argentina. Yo no sé ni dónde es, vi porque me pasó la foto del cartel, ¿no? Y vi que esa predicación, yo no sé cuántas personas la vieron allá, pero de la alabanza, yo subí todos los videos, más de 500 visualizaciones en otra, 400 en otra, o sea que el que no lo vio porque no estaba allá, lo puede seguir viendo a través de la propia página de publicaciones, haciendo trabajo, hermano, para que la palabra del Señor pueda estar siendo glorificada, pueda estar siendo transmitida, hermano. Y es nuestra responsabilidad, hermano, no ser hipócritas. Dios, ya con esto termino, Jesús un ejemplo, dice, un padre tenía 2 hijos y le dijo a uno, ve y haz tal cosa. Y el primero le dijo, sí, voy enseguida. El otro dijo, no voy nada. El que dijo, sí, voy enseguida, no lo hizo, no fue. Y el que dijo, no, yo no voy, se puso a pensar y fue y lo hizo. Y Jesús pregunta, dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Así que, hermano, decir amén no es hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es realmente estar dedicando tiempo para distintas cosas, tiempo aún para escuchar la predicación, porque si a usted le lleva 7 minutos escuchar la predicación, déjeme decirle que seguramente esa predicación llevó horas de estudio para poder ser transmitida de una manera lo más clara posible. Así que, hermano, yo también lo invito a que tengamos un limpio entendimiento en estas cosas y podamos ser honestos también para con delante de Dios, hermano, que nos vea cada uno como realmente somos. Que Dios les bendiga. Los dejo acá con el pastor.